¿Qué momento tan oportuno para iniciar una nueva exploración a fondo? Sí, la verdad que sí. Hoy tenemos sobre la mesa una misión, verdaderamente fascinante. Vamos a sumergirnos en lo que realmente sucede a puerta cerrada cuando alguien busca ayuda profesional para su mente. Un tema complejo. Muy complejo. Vamos a desempacar la dinámica de poder que se oculta en esas consultas y, de paso, descubrir la diferencia radical, casi abismal, diría yo, que existe entre el psicoanálisis y la psicoterapia tradicional. Que muchas veces se meten en el mismo saco como si fueran lo mismo. Exacto. Y toda esta inmersión surge de las notas de un texto sumamente revelador de Hernando Bernal, Así es. que lleva un título que, ya de por sí es una provocación total. Se llama El analista debe curarse de su furor sanandi. Un título fuerte. Bastante. Para arrancar, imaginemos el escenario más común del mundo. Cuando alguien se siente abrumado, triste o con una ansiedad insoportable y decide buscar ayuda profesional, asume instintivamente que la persona experta del otro lado del escritorio está ahí para curar. Claro, es lo lógico, ¿no? Sí. Sí, o sea, se busca una solución rápida y efectiva. Pero, ¿qué pasaría si ese intenso deseo de curar por parte del profesional fuera en realidad el mayor obstáculo para el bienestar a largo plazo? Bueno, vamos a desempacar esto porque promete sacudir muchas de las ideas preconcebidas que la sociedad tiene sobre la salud mental. Es un punto de partida excelente para esta exploración. Yo estoy lista para sumergirme. Perfecto. Estas notas nos sumergen de lleno en las ideas de figuras monumentales, digamos, como Sigmund Freud y Jacques Lacan, para cuestionar lo que realmente significa sanar. La propuesta aquí nos obliga a mirar con lupa la estructura misma de la relación terapéutica. Se establece un tono analítico al separar de inmediato dos prácticas que, como decías, muchas veces se meten en el mismo saco como si fueran intercambiables. La psicoterapia y el psicoanálisis. Exactamente. Y la clave para entender esta diferencia fundamental reside en algo tan cotidiano, pero tan infinitamente complejo como el uso de la palabra. Ese contraste inicial resulta alucinante. Al leer las notas, se señala que todo psicoterapeuta, por la naturaleza misma de su rol, se encuentra en una posición de poder respecto al paciente. Totalmente. Porque quien acude a la consulta llega en un estado de vulnerabilidad tremenda, pidiendo ayuda. Y automáticamente le otorga una autoridad casi absoluta al profesional. Exacto. Desde esa posición, se afirma que el terapeuta puede hacer uso de la sugestión. Es decir, puede guiar, aconsejar e influir directamente en la conducta. Sí, intervenir de forma directa. Sin embargo, y aquí está el giro que cambia todo el panorama, la acción del psicoanalista no es sugestiva, en absoluto. Para nada. Se supone que bajo ninguna circunstancia debe dar consejos ni influir de esa manera. Pero antes de aceptar esto sin más, surge una duda razonable. A ver. Si alguien va al médico con un brazo roto, lo que espera es que ese médico asuma una posición de autoridad, una posición de amo, y le arregle el hueso de inmediato. Claro. ¿Te duele? ¿Quieres que te lo reparen? Exacto. Entonces, ¿por qué el abordaje de la mente humana tendría que ser diferente? Esa es exactamente la trampa del modelo médico tradicional cuando se intenta aplicar a la psique humana. Lo fascinante aquí es cómo Lacan, ya en 1975, aborda este concepto para diferenciar el hueso roto del malestar mental. En el caso del brazo, el problema es puramente anatómico. Es algo externo al sentido de identidad o al deseo del individuo. Un problema mecánico, digamos. Exacto. Pero en el ámbito de la mente, el sufrimiento está profundamente tejido en el lenguaje y en la historia personal de quien lo padece. Claro, no es un hueso que se suelda y ya. Lacan sostiene que el analista debe aspirar a un dominio tal de su palabra que ésta sea idéntica a su ser. Ahora, reconozco que esto suena muy abstracto. Un poco abstracto, sí. Pero en la práctica clínica significa que el acto del analista es estrictamente un acto de desciframiento. El analista no está ahí para decir qué camino tomar en la vida. ¿Sino para descifrar? Exacto. Descifrar a través de la intrincada estructura de la palabra los mensajes ocultos. Y hay un concepto crucial aquí que suele generar mucha confusión y que debemos desmenuzar, que es el concepto del otro, con mayúscula. Exacto. El concepto del otro. Es algo que aparece constantemente en las referencias a Lacan, pero, siempre parece estar envuelto en un misterio académico que cuesta aterrizar. Sí, puede sonar intimidante,
Pero en términos más accesibles, el otro representa el orden simbólico. Ok. Son las reglas del lenguaje, las normas culturales, las leyes de la sociedad en la que nacemos. Todo lo que nos rodea. Es un sistema inmenso que nos preexiste y que nos moldea desde antes de dar el primer respiro. La palabra, el lenguaje mismo que usamos para quejarnos de nuestro sufrimiento, pertenece a ese dominio del otro. Ujú. Por lo tanto, el lenguaje rebasa por completo tanto a la persona que habla en el consultorio como al analista que escucha. Ninguno de los dos es el autor original de esas palabras. A ver si logro aterrizar esta idea del dominio del otro y la palabra que nos rebasa, porque es un concepto denso pero verdaderamente vital para entender el resto de la sesión. Te escucho. Si se piensa en la palabra y el lenguaje como si fueran un océano inmenso, las reglas de ese océano, las corrientes, la temperatura, la salinidad, la profundidad, Sí, todo el ecosistema. todo eso representaría ese otro simbólico. Entonces, cuando una persona acude a análisis y empieza a hablar de sus problemas, tanto esa persona como el analista están navegando juntos en un pequeño bote sobre ese enorme océano. Me gusta esa imagen. Ninguno de los dos es dueño del agua. Quien consulta no inventó el océano del lenguaje, ni el analista tiene el poder de controlarlo a voluntad. ¿Simplemente están ahí? Exacto, a merced de esas corrientes simbólicas. El trabajo entonces no consiste en decirle al océano cómo debe comportarse, ¿O calmar la tormenta por arte de magia? ni ordenarle a la otra persona cómo debe nadar para llegar más rápido a la orilla imaginaria de la salud. El trabajo es observar el movimiento del agua, notar qué trae la marea del discurso y descifrar juntos hacia dónde los empuja verdaderamente ese mar. Esa analogía captura perfectamente la esencia del concepto analítico. Gracias. Y ese mar compartido que no pertenece a ninguno de los dos tripulantes del bote es lo que fundamenta la naturaleza del poder en esa habitación. Claro. Si ninguno es dueño absoluto del océano, el poder no puede ser dictatorial. Por eso, en los apuntes de Bernal se explica que en la relación analítica, el poder es lo que se denomina el poder discrecional del oyente. Poder discrecional del oyente. Fíjate qué interesante y sutil es esto. No es el poder del amo de quien dicta el significado absoluto de las cosas y repara el brazo roto metafórico dando órdenes. Sí. El poder discrecional del oyente significa que el sentido final de lo que se dice depende fundamentalmente de quien lo escucha. O sea, de cómo resuenan esas palabras en el analista. Exactamente. El analista ejerce ese desciframiento, pero rebotando el sentido hacia quien habla, sin imponer agendas previas ni prejuicios morales. Claro, el analista funciona como una especie de caja de resonancia altamente afinada, Tal cual. con sus palabras, y devuelve el reflejo de esas corrientes ocultas. Sí. Y esto choca de frente, casi violentamente, con lo que la cultura popular espera de la terapia convencional hoy en día. Completamente de frente. Lo cual nos lleva al concepto central de esta exploración y al título mismo del texto, el famoso furor sanandi. Llegamos al núcleo. Al revisar las notas de Bernal queda muy claro que en la psicoterapia la dinámica difiere bastante de este océano compartido. Es otra estructura. Allí, la palabra del profesional suele responder directamente al pedido explícito de la persona. Si alguien llega diciendo, no sé, siento ansiedad, por favor quítamela porque no puedo trabajar. La respuesta es inmediata. Sí, la respuesta habitual es satisfacer esa demanda con herramientas de afrontamiento, ejercicios de respiración o soluciones directas. Y es precisamente ahí donde radica la trampa principal de la psicoterapia tradicional, según la lectura crítica que estamos desempacando. A ver. Al responder directamente a esa demanda y tratar de satisfacer el pedido inmediato para aliviar la angustia visible, el profesional se coloca, casi por inercia, en esa posición de amo. En la posición de poder absoluto. Se erige como aquel que cree saber con absoluta certeza lo que la otra persona necesita para estar bien y ser funcional. Ujú. El motor detrás de este comportamiento, la fuerza invisible que lo empuja a actuar así, es el furor sanandi. Ahí está el término. Esta expresión en latín se traduce literalmente como el frenesí por curar, o la pasión desmedida, casi ciega, por sanar al otro. ¡Wow! En última instancia, es este deseo abrumador de curar lo que realmente opera y dirige la psicoterapia tradicional, invisibilizando el conflicto profundo que generó el síntoma en primer lugar. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, esto sacude paradigmas. A primera vista suena totalmente contraintuitivo para cualquiera que observe esto desde fuera.
Se asume que el profesional de la salud está ahí precisamente para curar. Es casi un mandato social indiscutible. Y ético, supuestamente. De hecho, se puede ver este frenesí por curar operando en situaciones muy cotidianas, lejos de los consultorios. A ver, dame un ejemplo. Imaginemos una fiesta o una simple reunión social. Alguien comenta de pasada que está teniendo problemas para dormir o que se siente un poco estancado en su rutina. Sí, lo típico. Inmediatamente, casi como un acto reflejo, 3 personas saltan a darle consejos no solicitados. Te dicen qué hacer al instante. Tómate un té de manzanilla antes de acostarte. Deberías empezar a hacer yoga a las 5 de la mañana. O tienes que renunciar a ese empleo tóxico ya mismo. Exacto. Esa urgencia imperiosa por arreglar el problema ajeno de forma inmediata, a menudo porque el malestar del otro genera una incomodidad propia, Sí, no aguantamos ver sufrir al otro. eso es un furor sanandi en miniatura. Totalmente. Y lo revolucionario aquí es la advertencia monumental de Sigmund Freud rescatada en las notas, que el analista debe curarse de su furor sanandi, es decir, el deseo de arreglar al otro se ve como una auténtica patología profesional. Esa comparación con la vida cotidiana es supremamente acertada. El impulso de dar el té de manzanilla emocional cierra de un portazo la posibilidad de entender por qué esa persona no puede dormir en primer lugar. Claro, tape el síntoma. ¿Qué es lo que la mantiene despierta? ¿Qué le dice ese insomnio? Freud lo identificó con una claridad asombrosa. Si un profesional opera desde la necesidad de curar para validar su propia eficacia o su estatus de experto, Se vuelve sobre su propio ego. exacto, está interfiriendo masivamente en el proceso psíquico de la otra persona. Ya no se trata del paciente. No permite que el discurso genuino fluya libremente, sino que lo encausa hacia donde el amo considera que está la normalidad. Hacia lo que la sociedad espera. Por esta precisa razón, existe una exigencia fundamental y no negociable en este campo. Cualquier analista debe someterse a psicoanálisis exhaustivamente antes de ejercer. Tiene sentido. Tienen que pasar años acostados en el diván para purgarse de ese complejo de salvador, Para desmontar el ego. para desmontar pieza por pieza su propia necesidad de ser el héroe en la historia de quien consulta. Es un proceso de vaciamiento profundo. Muy profundo. Literalmente tienen que vaciarse de sus propias urgencias y egos, porque si alguien no ha experimentado en carne propia lo doloroso, frustrante y revelador que resulta desmantelar sus propias certezas vitales, ¿Es muy difícil guiar a otro por ahí? es absolutamente imposible que pueda ofrecer esa escucha silenciosa y discrecional de la que hablábamos. No lo soportaría. Simplemente no aguantaría la enorme ansiedad de sentarse frente al dolor ajeno y no poder ayudar activamente repartiendo consejos. Exactamente. La capacidad de tolerar la angustia del otro, sin intervenir para apagarla, requiere un entrenamiento riguroso de la propia psique. Entonces surgió una incógnita gigantesca de todo este planteamiento. ¿Cuál? Si el deseo fundamental del profesional no es el de curar, si se le exige rigurosamente que no tenga ese frenesí sanador, Sí. ¿cuál es la verdadera motivación? ¿Cuál es el deseo de alguien que se sienta cada día a escuchar a otras personas durante horas y horas? Es la gran pregunta. Si el objetivo supremo no es arreglarlas ni darles soluciones, ¿qué están haciendo exactamente en esa silla? La respuesta a esa incógnita va directamente al corazón mismo de esta disciplina. El deseo del analista no es otro que el deseo de que la otra persona descubra su propio inconsciente. Su propio inconsciente. No se trata de un truco de magia intelectual donde el experto revela la verdad oculta y se la entrega masticada al paciente. Como si fuera un gurú. Exacto, no son gurús. Se trata de crear las condiciones estrictas para que quien habla se tope de frente casi por sorpresa con su propia realidad psíquica y aprenda a arreglárselas con ella. ¡Wow! El deseo auténtico es que se atraviese esa experiencia reveladora, de la misma manera que el profesional tuvo que hacerlo en su propio y solitario proceso. Claro, porque ya pasó por ahí. Es un acompañamiento ético en el descubrimiento de una verdad íntima y singular, no la imposición de una cura fabricada en el exterior. Es como afirmar, escucha, no voy a tirarte un salvavidas de colores para sacarte del agua rápidamente, pero me quedaré aquí sentado en el bote. Resistiendo la tormenta contigo. En absoluto silencio, mientras descubres cómo flotar y navegar en tus propias corrientes. Y sostener esa postura estoica requiere una contención brutal. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, Sí, si el analista busca que la persona descubra su propio deseo, navegando por la incomodidad, ¿qué sucede con el terapeuta tradicional que busca eliminar esa incomodidad de inmediato?
Esa es la fricción principal. Las notas de nuestra investigación no se quedan solo en esta hermosa teoría constructiva, avanzan sin frenos hacia una crítica muy afilada sobre la formación misma de estos profesionales. Y aquí entramos en terreno pantanoso. Es aquí donde se introduce un concepto sumamente provocador, el discurso universitario. Discurso universitario, sí. Así es. Para entender la magnitud y la agudeza de esta crítica, primero hay que definir claramente a qué se refiere este discurso universitario. A ver. Se trata de una estructura social donde el conocimiento académico estandarizado toma el poder absoluto. La academia dictando las reglas. En este discurso, se asume ciegamente que existe un saber objetivo, medible y universal sobre el sufrimiento humano, Como si todos fuéramos máquinas idénticas. y que las complejas mentes de las personas pueden ser categorizadas y tratadas según manuales diagnósticos preestablecidos. La etiqueta rápida. Al ampararse en este discurso universitario y del amo, el profesional asume que posee el manual de instrucciones del ser humano, y al hacerlo, ignora por completo la dimensión insondable del inconsciente singular de la persona que tiene enfrente. Todo se reduce a un protocolo. Esto da pie a una ironía fantástica del propio Lacan, quien afirma que un análisis es, y esto es cita textual, la cura que se espera de un analista. La cura que se espera de un analista. Esa frase encierra una doble lectura sencillamente genial. Sí, lo es. Primero, sugiere que el propio proceso personal de análisis es lo que cura a la persona de su peligroso furor de curar. Lo prepara éticamente para ejercer. Exacto. Y segundo, que el analista es, en sí mismo, el producto humano directo de haber pasado por esa cura analítica profunda y transformadora. Exactamente. Se convierte en producto de su propio análisis. Y de esa lúcida doble lectura se desprende una pregunta retórica verdaderamente demoledora, que se plantea en las notas basándose en Lacan. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es entonces una psicoterapia la cura que se espera de un psicoterapeuta? Esa pregunta desarma toda la estructura de la salud mental, tradicional, como un castillo de naipes. No deja piedra sobre piedra. Obliga a mirar con frialdad los productos de cada enfoque. Si el analista es el producto de un análisis riguroso, de haber lidiado cara a cara con sus monstruos en el diván. ¿De qué es producto el psicoterapeuta tradicional? Exacto, ese profesional que decide no someterse a ese arduo proceso personal. La conclusión a la que llega el texto es fulminante. Terminando siendo el producto exclusivo de esos discursos universitarios. Acumulan diplomas en las paredes, aprenden sofisticadas técnicas de intervención en las aulas de la academia. Y asumen con una seguridad pasmosa que con la teoría de un libro de texto basta. Basta para saber cómo responder al abismo del sufrimiento ajeno. Es una distinción profunda, casi filosófica, entre un saber encarnado, vivido en la propia piel, a través del dolor y la revelación, y un saber meramente académico o instrumental. Una diferencia enorme. Y es justo aquí donde se asesta el golpe final del texto, una afirmación de Lacan tan contundente que resuena mucho después de terminar la lectura de la fuente. El remate. Él llega a definir la psicoterapia como una manipulación bien lograda. Una manipulación bien lograda. Fuerte, ¿verdad? Cuando se revisan esas palabras exactas en las fuentes, la contundencia resulta casi escandalosa. Llamar a la psicoterapia una manipulación, por más bien intencionada y exitosa que sea para eliminar un síntoma molesto, es quitarle de golpe el halo inmaculado de sanación pura. Le arranca la máscara. Básicamente, el argumento sostiene que sí, una intervención directa y sugestiva puede quitar el síntoma a corto plazo. Puede lograr eficazmente que alguien deje de morderse las uñas. Que rinda mejor en su oficina. O que supere el miedo a volar. Pero lo logra exclusivamente a través de la influencia directiva. De la sugestión sutil o explícita. De llevar a la persona dócilmente por el camino que el amo ha decidido previamente que es el correcto. El saludable y el socialmente aceptable. Se le etiqueta de manipulación porque no respeta en lo absoluto el descubrimiento orgánico de la propia verdad de quien consulta. Sino que le impone, desde el exterior, una normalidad prefabricada y estandarizada. Es vital, eso sí, hacer una aclaración justa sobre este punto tan polémico. Totalmente necesario aclarar eso. El uso de la palabra manipulación por parte de Lacan no implica necesariamente una intención maliciosa, perversa o maquiavélica por parte del profesional. Quien ejerce la psicoterapia tradicional casi siempre quiere genuinamente ayudar. Claro,
está profundamente movido, a un nivel personal, por su furor sanandi. Quiere hacer el bien. Sin embargo, estructuralmente hablando, al usar su posición de poder y autoridad académica para sugestionar y dirigir la conducta con el fin de aliviar el síntoma de forma rápida, Está operando sobre el ser humano casi como si fuera un objeto complejo que necesita reparación técnica, un ajuste mecánico a la maquinaria mental. para que la persona vuelva a ser productiva o funcional según los estándares de rendimiento del mundo exterior. Pero dejando absolutamente intacto y silenciado el conflicto inconsciente profundo que originó el quiebre. Todo este desglose plantea un cambio de paradigma total. Nos lleva a un punto de inflexión absoluto. Pasar de la imperiosa necesidad de querer arreglar a las personas Que representa esa posición de poder del amo. a un paradigma donde el valor real reside en proporcionar un espacio vacío. Un espacio sagrado donde el poder del oyente, esa escucha discrecional, paciente y desprovista de juicios preestablecidos, sirva como un espejo claro. Un espejo para que la otra persona logre descifrar la inmensidad de su propio océano interno. Es, en esencia, renunciar al espejismo del control para permitir que emerja la verdad genuina. ¿Sí? Y resulta inevitable reflexionar sobre por qué esta información tan densamente teórica resulta, de hecho, invaluable para cualquier persona que nos escuche. Incluso si nunca en su vida planea pisar el consultorio de un profesional de la salud mental. Exactamente. Esa es precisamente la aplicación vital y fascinante de todo conocimiento profundo que logramos extraer de textos como este. Es que esto se aplica a todo. Las dinámicas de poder, de escucha y de silencios, que se estudian microscópicamente en un consultorio, muy a menudo son reflejos exactos, a menor escala, de las dinámicas que operan incesantemente en la sociedad entera. En el seno de las familias y en los lugares de trabajo. Si se analiza con detenimiento en las relaciones más cercanas y cotidianas, se cae constantemente en la trampa del furor sanandi. Todo el tiempo, sin darnos cuenta, asumimos el rol de pequeños amos. Cuando una amistad entra en crisis y llama llorando para contar un problema profundo, O un familiar confiesa una inseguridad tremenda que lo paraliza. la primera reacción, casi instintiva y visceral, es ofrecer una batería de soluciones rápidas, Sí, frases prefabricadas. como lo que tienes que hacer es dejar a esa pareja que no te valora. O simplemente, enfócate en lo positivo y no le des tanta importancia. Se busca curar ese malestar inmediatamente porque el sufrimiento visible de un ser querido genera una incomodidad insoportable que se desea apagar a toda costa. Se intenta arreglar la situación a la fuerza. Y al hacer esto, con tan buenas intenciones, trágicamente se roba la oportunidad de que esa persona procese y descubra por sí misma qué significa realmente su malestar. Se impone un discurso propio. Una visión particular del mundo, en lugar de simplemente escuchar en silencio y permitir que, al escucharse a sí mismos en ese espacio seguro y sin juicios, descubran su propia respuesta y su propia fuerza. Esto plantea una pregunta sumamente importante, especialmente si se observa el vertiginoso panorama del mundo actual. A ver, cuéntame. Se vive en una era absolutamente saturada de sobreinformación y respuestas preempacadas. Basta con abrir cualquier red social para presenciar un bombardeo infinito de soluciones rápidas. Rutinas mágicas de 5 pasos para alcanzar la felicidad absoluta en 30 días. Consejos instantáneos de miles de supuestos expertos sobre cómo se debe vivir, pensar, comer y sentir. Es abrumador. Podría argumentarse sólidamente que la sociedad actual está presenciando una amplificación masiva, a escala global, de ese furor sanandi y de ese discurso universitario del que se advierten los textos. Todo el mundo cree tener el manual exacto y la fórmula infalible de lo que es mejor para los demás. Ante este escenario tan abrumador y ruidoso, la reflexión final que surge de desempacar estas dinámicas es profunda. Se ha convertido el simple acto de no querer arreglar a los demás De ofrecer una presencia auténticamente silenciosa que no juzga, no aconseja, ni dirige. en el acto de rebeldía más grande y necesario para permitir el verdadero autodescubrimiento en la actualidad. Qué tremenda e incisiva reflexión para cerrar este recorrido. Sí, te deja pensando. Renunciar al frenesí de curar, no como un acto de indiferencia o frialdad, sino como un acto de verdadera rebeldía frente a la época y como una muestra de profundo respeto por la inmensa complejidad del otro. Un respeto absoluto. Definitivamente. Es una idea poderosa que deja mucho material para procesar
y para observar con otros ojos las interacciones de todos los días. Ha sido un viaje verdaderamente revelador, desentrañando estas complejas redes de poder, palabra y escucha profunda que propone el texto. Una gran exploración. Se extiende un agradecimiento enorme a quienes nos han prestado sus oídos para acompañar esta inversión en ideas tan desafiantes. La provocación queda flotando en el aire. A ver cómo la toman. La próxima vez que surja una conversación verdaderamente profunda e íntima, el verdadero reto será intentar soltar el control del timón, resistir la tentación casi magnética de ser la autoridad que todo lo resuelve, la persona que da el consejo perfecto. Y descubrir la magia impredecible que sucede cuando simplemente se decide escuchar. Dejando que el otro navegue su propio mar. Hasta la próxima exploración a fondo.